Ser podcast. Estamos acostumbrados a que el lenguaje político nos inunde de eufemismos, ¿no? Que en algún caso, por cierto, ya ofenden directamente nuestra inteligencia. En el terreno económico, por ejemplo, sobre todo cuando van mal dadas. Tenemos algunos casos insuperables. ¿Que quieres aprobar una amnistía fiscal para defraudadores? Lo llamas afloramiento de bases imponibles. Esto pasó, ¿eh? ¿Que vas a subir los impuestos? Recargo complementario temporal de solidaridad. Por no hablar de lo de crecimiento negativo, de la devaluación competitiva de los salarios, o sea que vas a cobrar menos. Y esta última ya es de nota, hay más, pero ya lo dejo aquí. Aquel que habló de sistema de tarificación en lugar de decir a las claras que vas a poner peajes en las autopistas o donde sea. Pero claro, hay palabras, hay hechos que por mucho, que está muy de moda, que se intente retorcer la realidad, no tienen alternativa. Lo que está haciendo Israel con los palestinos en Gaza, ¿qué es? Pues parece un genocidio, ¿no? En los primeros días, tras el repugnante atentado terrorista de Hamás el 7 de octubre, podíamos hablar, y hablábamos de hecho, de respuesta, represalia, ofensiva militar, operación especial, despliegue, pero 7 meses, más de 50.000 muertos y 2 millones de desplazados después, yo creo que no pueden quedar muchas dudas. Pero bueno, genocidio es la eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión o política. En este caso, blanco y en botella. Por mucho que el gobierno de Netanyahu ponga el grito en el cielo, porque Pedro Sánchez hablara ayer del Estado de Israel como Estado genocida. Pablo Morán, jefe de Internacional de la SER, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlas? Buenas tardes. Llamar a consultas al embajador y todo eso, ¿no? Sí, pero fíjate que es curioso porque Pedro Sánchez no llegó a llamar exactamente a Israel Estado genocida. No, respondía a una apelación de Gabriel Rufián en la que le reprochaba que España hubiera comerciado o cerrado acuerdos por ese contrato de munición que desvelamos aquí en la cadena SER y que después el gobierno suspendió. Lo que hizo Pedro Sánchez fue recoger esa pregunta de Gabriel Rufián en la que sí se refería a un Estado genocida y respondió. Pero a pesar de que la respuesta de Pedro Sánchez en ningún momento cita a Israel, Israel inmediatamente sí ha convocado. Se dio por aludido. Se dio por aludido, ya veremos por qué, pero sí que llamó en ese momento cuando llaman a consultas a nuestra embajadora. Es más, en la literalidad, precisamente es que dice que Israel no es un Estado genocida, porque efectivamente hemos comerciado con Israel y cuando él dice nosotros no hemos comerciado con ningún Estado genocida, significa que Israel no lo es. En sentido, digamos, al pie de la letra, ¿no? A lo mejor tendría que ir la embajadora con un lingüista para explicarle al correspondiente lo que pasó aquí, ¿no? Lo que pasa es que, fíjate, un día antes a Macron también le habían reprochado que esté apostando por algo que ya había planteado el gobierno hace meses, que es revisar ese acuerdo de asociación de la Unión Europea con Israel, precisamente por ese asedio que se está cometiendo en Gaza. Y por eso también le han reprochado a Macron pues estar apoyando a Hamás, ¿no? En definitiva, es una muestra más, es un ejemplo más de lo mal que Israel encaja las críticas y cómo no acepta pues que nadie se salga de lo que es el apoyo a lo que está cometiendo, que a todas luces pues se parece bastante a un genocidio. Vila San Juan, tú que te mueves por la esfera internacional muy a menudo, estamos hablando, las palabras tienen su importancia, y tienen su peso en el debate público. Bueno, es verdad que hace 4 o 5 meses o 6 quizá no se utilizaba con tanta asiduidad la palabra, el concepto de genocidio, pero eso está ahora mismo, corrígeme si no, Sí. A la orden del día en todas partes. A la orden del día en todas partes. Claro. Ese es el problema, ¿no? El banalizar la palabra genocidio, aunque es verdad que es un término legal y ese término legal hoy por hoy no hay un tribunal que lo pueda juzgar, porque entre otras cosas el Tribunal Penal Internacional solo juzga perdedores, hay que recordarlo siempre, ¿no? Nunca a los ganadores, por lo tanto es difícil. Pero lo que yo diría, desde luego, no hay ninguna duda de que se lleva practicando una limpieza étnica sistemática. Ojo, no solo en Gaza, también en Cisjordania. Se está acosando a la gente de una manera absolutamente ilegal, absolutamente como crimen de guerra, se está deteniendo arbitrariamente. Pero evidentemente en Gaza además es que se está bombardeando sistemáticamente. Por lo tanto, estamos muy cerquita del genocidio. La última operación de ayer, en plena gira esta gira que está haciendo Trump, más económica que política, parece, por Oriente Próximo, por Oriente Medio, los 80 muertos, los 22 niños. Bueno, estamos en lo que estamos y me gustaría subrayar una vez más que las grandes tragedias pueden contarse también a partir de pequeñas historias, o no tan pequeñas. Hace unos días se presentó en Madrid una fundación de nombre Akram Loubat, que dices, bien, ¿esto qué es? Bueno, pues es una fundación impulsada por un cardiólogo catalán
de origen palestino, que se llama así, Akram Loubat, cuyo intento va a ser proporcionar atención cardiológica en Gaza, que no sé cómo lo van a hacer. Pero como este hombre, además de la iniciativa, tiene una historia detrás que merece la pena que sea conocida, le hemos invitado a asomarse hoy a la ventana y está con nuestro Rafa 2 en los estudios de Radio Barcelona. Akram, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde. ¿Por dónde empezamos? ¿Por la fundación? ¿Por tu historia? Tú no sabes exactamente cuándo naciste, ¿verdad? La verdad es que no, porque en la carta fundacional lo explico claramente, porque yo creo que nací en octubre, pero se perdió mi partida de nacimiento y mi hermano mayor pues no, se le inventó el 11 de septiembre y así quedó el 11 de septiembre. Y así que yo, como tampoco celebraba ningún cumpleaños, pues no cambiaba nada. ¿Tú dónde naciste exactamente? Yo nací en Gaza. Sin embargo, mi familia es originaria de Asqalan ul Majdal, que está a 21 kilómetros de Gaza, norte de Gaza. Que eso hoy es Israel, ¿verdad? Que es lo que ahora es Israel. O sea, nosotros, como el 70-80% de la población de Gaza, somos refugiados que fuimos expulsados tras la creación del Estado de Israel en 1948. ¿Y cómo llegas a ser cardiólogo? Perdona que te pregunte. Bueno, la verdad es que si hablamos de mi vida personal es una película, pero yo nací en Gaza y de una familia muy pobre, éramos 10 hermanos y mi padre murió cuando yo tenía 6 años y desde entonces pues de repente te despiertas y te conviertes en adulto. Ya antes yo era consciente de que bueno, que aquello era injusto, que algo no andaba bien. Cuando murió mi padre, pues nos pusimos a trabajar todos y entonces yo empecé a trabajar vendiendo altramuces y luego cuando era más mayor, pues en construcción, recoger fruta, verdura. Vivía en la miseria y la pobreza total y absoluta y que evidentemente yo siempre tenía inquietud por estudiar, por superarme, por mejorar. ¿Y cómo pudiste estudiar? Pues mira, vine aquí, salí de Gaza, quería ser médico y como no podíamos estudiar en ningún sitio, pues pensé, mira, me voy a Barcelona porque 2 compañeros del mismo instituto vinieron 2 meses antes. Y me vine con un visado de residencia, de turista, porque no podía escoger otro. Y llegué a Barcelona, no sabía ni hablar castellano, ni sabía tampoco que existía el catalán. Y llegué ahí pues con lo que yo explico, con 3 documentos y $300. 3 documentos, uno de ellos con el carnet de la UNRWA como refugiado, conforme que soy refugiado palestino, una tarjeta de residente, como cualquier residente sin ningún derecho, emitida por el Estado de Israel, y lo más chocante, un documento de viaje que caducaba al año con nacionalidad indefinida. Porque para Israel los palestinos ni somos palestinos ni somos israelíes. Y con esos 3 documentos quería ser médico. Y aquí llegué, pues bueno, estudiaba en la Universidad Autónoma de Barcelona y por la noche trabajaba en un parking. Obstáculos muchos, pero mi determinación por estudiar y por superar todo esto era infinitamente más que los obstáculos. Oye, ¿cómo funciona la fundación y cómo podemos ayudar? Pues bueno, la fundación, mira, como yo explico en la misma página web, que nosotros desde hace 1 año y medio, 7 meses ya, pues viendo la tragedia, el genocidio, nosotros lo llamamos genocidio. Y sí, algunos de nosotros también. Sí. O sea que a los palestinos les importa poco que los llamen una cosa. Lo que está muy claro es que han matado más. O sea, hay una cosa, un paréntesis, es que cuando habla de 54.000 muertos, esto no es verdad, porque son 54.000 más 15.000 desaparecidos más. Hace unos meses la Lancet hizo un documento en que dijo que eran en torno a 185.000 porque por cada uno muerto por misiles, por armas de Israel, habían 4, es una muerte por muerte indirecta. Por lo tanto, yo calculo de que cuando ya de aquí unos meses se hable de un mes, cuando acabe la guerra y tal, veremos que hay más de 250.000 muertos. Entonces, más del 10% o el 15% o a lo mejor el 20% de la población de Gaza
Gaza han muerto o están heridos. Eso para situarnos, en España serían 10 millones de muertos. Sí, serían 10 millones. Sí, este es el asunto. Correcto. Y esto... Bueno, que alguno diga, no, esto es no sé qué. ¿Y qué le importan los niños, más de 20.000 niños muertos? Ayer mismo en el país, breve, 80 muertos y 22 niños muertos. 22 niños muertos, pero a nadie le importa esto. Entonces, desde luego no le importa nada a Netanyahu, ya te aseguro que duerme exactamente igual. Correcto. Entonces, claro, a los palestinos el nombre, la verdad es que nos da igual. Entonces la fundación... A mí me han matado a 2 hermanos, uno que lo mataron con bomba y el otro pues murió porque no había medicamentos. Me mataron 3 sobrinos con sus hijos, la última una sobrina con sus 5 hijos. Y en este tiempo yo he llorado más que nunca. Jamás he llorado tanto, he sentido una frustración, impotencia, una tristeza. Me levantaba de madrugada a mirar el Jazeera y el día siguiente caminar por la calle y ver que no pasa nada, como que todo es normal, es chocante. Y de cómo puede ser que la vida siga normal y ocurran estas cosas. Entonces pensé, había que hacer algo. Y esta energía tan negativa, pensamos, vamos a hacer un proyecto. Y vamos así desde hace un año intentando hacerlo y tal. Y al final, con el apoyo de unos patronos extraordinarios y otras personas que nos han ayudado, pues... La presentamos el día 5 de mayo en Madrid con el objetivo de prestar ayuda cardiológica en Gaza. Tienes a tu lado, perdona, Panadero, tienes a tu lado al otro Rafa, a Rafa Vila San Juan, que tiene una dilatada experiencia de trabajar en asuntos de salud, en situaciones de máxima emergencia, en guerras, en hambrunas, en conflictos, etcétera, etcétera. Yo me estaba preguntando, Rafa, bueno, ahora nos lo contará Akram, bueno, atención cardiológica en Gaza, si apenas hay hospitales, o sea, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede intentar? Fíjate, lo hemos estado hablando un poquito antes de entrar en antena, ¿no? Pero además yo también esta mañana he preguntado un poco la última situación de lo que pasa, ¿no? Y la situación de lo que pasa es, desde luego, no hay analgésicos. Es decir, no se opera se opera carne viva, ¿no? Luego lo que hay es que principalmente el precario de lo que queda del sistema de salud, que prácticamente no es nada, vais a tener que llevar, me imagino, hospitales móviles, o ya veremos cómo, pero lo que queda del sistema de salud está completamente colapsado por las heridas de guerra y por lo tanto todo lo demás ya no entra. O sea, tú tienes un cáncer, pues fuera, tú tienes pues una diabetes, pues fuera, no, todo eso no hay. Es decir, llevamos 9 semanas de asedio y bloqueo, que eso sí que realmente apunta a la voluntad de genocidio. Claro. Evidentemente ahora mismo hablar de ayuda cardiológica parece ciencia ficción, ¿no? De hecho yo he contactado con un hospital ahí porque yo me dedico a lo que es cardiología intervencionista, que es operar pacientes despiertos a través de la muñeca, que puedes poner stents y estas cosas, ¿no? Y conseguimos tenemos material ya disponible en balones, prótesis, stents para enviarlo a los únicos 2 hospitales que operan con esta metodología en Gaza. Y hablamos con uno de ellos, pero claro, el problema es que dice que ahora mismo es imposible, habrá que mirar con alguien a través de Jordania, etcétera, etcétera. O sea, este objetivo evidentemente tiene que parar la guerra, que en algún momento se va a tener que parar. Entonces, es en cuando realmente nos estamos preparando para cuando podamos ya llevar esta ayuda hasta ahí, porque ahora mismo lo que hace falta es agua, comida, y que no se mueran de hambre, ¿no? Es que la gente está muriendo de hambre. Yo es que estaba pensando eso, que todos los gestos de decir genocidio, lo que es un genocidio, o iniciativas solidarias como estas son imprescindibles, son muy necesarias, pero es que, claro, mientras Israel no deje pasar, pues lo que hace falta de verdad es una reacción política que de verdad provoque un cambio. No sé, Akram, si usted ve alguna forma de que eso pueda ocurrir a corto o medio plazo. ¿Qué esperanza tiene? A ver, yo la verdad es que soy muy pesimista en cuanto a la orden internacional y al mundo, las organizaciones. Para mí las organizaciones creadas, todas ellas después de la Segunda Guerra Mundial, han quedado totalmente desacreditadas. Así que no me creo ni la ONU, ni me creo el Tribunal Penal, ni el Tribunal Internacional, las organizaciones... La UNRWA sí, ¿no? Quizás, ¿o no? La UNRWA sí, evidentemente. La UNRWA, pero fíjate que la UNRWA por Netanyahu los eliminaría a todos. Claro. Y entonces... o sea, Israel es un proyecto colonial. Israel es una... O sea, en realidad no tiene nada que ver con el judaísmo. El judaísmo para ellos es un pretexto y nació con la idea de
un Estado laico, kibutz, democrático y tal cual. Y digo, bueno, si Israel es un Estado democrático, que es un Estado solo para los judíos, donde realmente extermina palestinos, donde los palestinos que viven ahí son absolutamente de segunda, donde es que claro, hoy en concreto, hoy precisamente, curiosamente, es el 15 de mayo, conmemoramos los palestinos la Nakba. La Nakba, que es la catástrofe palestina, que es al mismo tiempo la creación del Estado de Israel. Israel nació como un proyecto colonial como los de hace 200, 300 años, y que no pretendía un Estado, sino que pretendía, como Estados Unidos, Austria, Nueva Zelanda, eliminar los autóctonos. Y eso es su objetivo, eliminarlos. Por eso no se habla de los Estados, y que, de hecho, después de los acuerdos de Oslo hace 30 años, había 200.000 colonos. Y en Cisjordania ahora son más o menos 1 millón. Sí, sí. O sea, que no quieren 2 estados. Yo tampoco creo que haya la posibilidad de 2 estados. Pero para mí ahora mismo es imposible. Es imposible porque toda la sociedad israelí, toda, está en contra de un Estado palestino. Y toda la sociedad israelí, pues de alguna manera justifican lo que está haciendo Netanyahu. O sea, que cuando hablan de parar la guerra por los presos que tiene Hamas, pero no porque tengan piedad con los palestinos. Es que la tragedia está, mira, permíteme, Carles, que te diga una cosa. Mira, cuando se creó el Estado de Israel en 1948, fueron expulsados de sus tierras. O sea, fueron borrados del mapa 5.000 pueblos palestinos, cambiaron sus nombres, exterminaron muchísima gente, y estos 750.000 palestinos que fueron expulsados suponían 2/3 partes de la población palestina, que de la noche al día se convirtieron en refugiados. Esos 750.000 son casi 7 millones ahora. Sí. O sea, yo soy del Majd al Ascalán, yo no puedo volver a mi tierra, ni mis hijos, la tierra de mi familia, mis antepasados. Sin embargo, Carla, si tú tienes origen judío, tú puedes ir a vivir donde nació mi familia y tener una casa ahí por el hecho de que tienes antepasado judío. Sin embargo, nosotros, que somos casi 7 millones, no tenemos derecho a volver a nuestra tierra. Y esta es la cuestión, el tema de los refugiados. Los refugiados tienen derecho. ¿Quién va a firmar un acuerdo en su nombre que no tienen derecho a volver a sus casas? La cuestión es esta. Entonces, para mí, la única manera es un único Estado, que evidentemente no es viable ahora, pero en algún día vendrá un de Klerk o un Nelson Mandela, y que no hay otra, porque ahora mismo hay un apartheid, una separación, pero bueno, yo no lo veré, seguro, pero es que no lo veo. Yo tengo una curiosidad que me gustaría saber. ¿Tu familia ha guardado, por ejemplo, algún documento de propiedad de las zonas donde vivíais? Porque eso se ha borrado completamente. No. Todos los palestinos, el símbolo de la lucha es la llave palestina. Es una llave grande, estas puertas grandes, porque todos los palestinos guardan documentos, guardan su llave, que es la llave del retorno. O sea, mi madre, Carlas, durante 15 años, con mi hermano mayor, iba a su casa de 2 plantas que tenía en lo que es ahora Israel, a ver a su casa habitada ya por colonos, por israelíes, y veía su alfombra que ella ya la utilizaban judíos. Tú imagínate la tragedia. Como mi familia, todos los palestinos. Y es la misma llave que guardaron durante siglos muchos judíos expulsados de otros lugares, por ejemplo, de España. Vamos a ver. Una pregunta. ¿Un judío, un cristiano, tiene derecho a vivir a Palestina sencillamente porque es judío? No. O sea, no entiendo que un judío tenga que ir a vivir a Palestina. De hecho, cuando se creó el Estado de Israel, el movimiento sionista en 1897, el primer congreso en Basilea, no hablaban de muchos países. De Uganda, de Palestina, de Argentina. Y estuvieron a punto de ir a Australia. Correcto. Sí. Y al final decidieron Palestina porque, de hecho, cuando decidieron Palestina, ningún judío de Europa quería ir ahí. ¿Cómo iba a ir a Oriente Medio ahí, que eran nómadas y tal? No querían. Pero el holocausto fue nuestro holocausto también. El holocausto de los judíos fue el holocausto de los palestinos, porque esto fue el pretexto para que todos los judíos de Europa, en muchos sitios, fueran a Palestina. Y al mismo tiempo,
este sufrimiento Israel lo explotó muy bien y mucha gente los ayudaron, y entre otras cosas también los europeos los llevaron a irse porque tampoco los querían aquí. Pero quiero decir que esto de decir que la tierra prometida y tal, eso es un cuento que ahora los religiosos lo pueden utilizar. Exacto. Pero de todos modos, antes de judíos los palestinos fueron palestinos, fueron musulmanes, fueron judíos, fueron cristianos, cananeos, pero no sé por qué un polaco de ojos azules, ya me dirás que tiene que ver un semita con uno rubio de ojos azules, francés o alemán, o que están ahí en Palestina, porque de semitas no tienen nada. Yo, escuchando a Akram, me reafirmo en que las grandes tragedias se pueden contar y se pueden entender, sobre todo, a partir de pequeñas historias. Hoy la noticia que destacamos es el surgimiento de esta fundación, el intento de prestar atención cardiológica, que en fin, que algún día, más tarde que pronto, se podrá hacer, pero escuchar a Akram, escuchar la historia de su familia, la suya propia, y sobre todo escuchar el tono con el que lo cuenta, en fin, yo creo que no requiere muchos más comentarios. Akram Loubat, muchísimas gracias por haberte asomado a la ventana. Gracias a ti y a todos vosotros, y Rafa Panadero también por darme la oportunidad, brindarme la oportunidad de explicar mi historia y explicar nuestra fundación. Buenas tardes. Un abrazo muy grande. Gracias, igualmente. Joder, me he quedado de verdad. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.